en la mesa de operaciones, yo ya estaba fuera, me salí de mi cuerpo, no sé cómo salí, y yo intenté interactuar y les dije, os estoy oyendo. Rodri enfermó a los 16 años y trascendió a los 20 años, fueron 4 años de cáncer. Le pedí que por favor, si se iba al otro lado, que me enviase algún guiño desde el más allá. Una vez trascendió Rodrigo, enseguida empezó a enviarse señales y empezó a darnos una señal, otra señal, otra señal. Claro, nosotros estábamos abiertos, yo sabía que él no estaba muerto, yo sabía que estaba vivo, lo tenía claro por mi experiencia en el quirófano. Y todo esto ha potenciado que mi relación con él continúe. Lo que más satisfacción me produce es poder ayudar a la gente que está en duelo. Bienvenido al podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Estamos aquí con Gretel Botella. Ella es escritora y profesora de yoga y pilates y ella viene a compartir una doble experiencia. Doble porque tuvo una experiencia cercana a la muerte en el quirófano y también tuvo la experiencia de haber perdido a su hijo. Pero esto fue continuado por una serie de señales que ella recibió de él desde el más allá. Bienvenida, Gretel, ¿cómo estás? Pues encantadísima, Álvaro, de que me hayas invitado, de estar en tu programa y nada, dispuesta a disfrutar contigo y bueno, agradeciendo siempre. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué sucedió ese día que tú estabas en la sala de operaciones? ¿Cómo fue esa experiencia cercana a la muerte? Una de las cosas importantes en mi experiencia cercana a la muerte fue que realmente fue una respuesta a una inquietud que llevaba elaborando en mi interior desde hacía muchos años. Desde joven tuve mucha cercanía a la muerte por muertes familiares. Una hermana murió cuando tenía 11 meses, yo no lo pude entender. Luego, más adelante, un hermano tuvo un intento de suicidio y saltó por una séptima altura. También me enfrento a la muerte, él no murió, pero me enfrento a la muerte. Entonces yo me pasé toda mi infancia y mi adolescencia y juventud buscando respuestas. No las encontré hasta que empecé a tontear con el mundo espiritual maravilloso y empezaron a llegarme libros como Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, los clásicos maravillosos. Eh, y fue ahí empecé a encontrar respuestas, pero la vida me tenía deparado una sorpresa más, que era esa experiencia que tuve en el quirófano, que ahora te paso a contar. Y la importancia para mí es que fue la respuesta, la vivencia de que la muerte no es tal. Y eso es lo que había estado toda mi vida buscando. Así que, bueno, pues eso transcurrió, yo ya tenía un hijo y hace 26 años de esto. Ya estaba con mi pareja actual y, bueno, pues decidimos que queríamos tener otro bebé. Me quedé embarazada y de manera natural tuve un aborto, el feto dejó de respirar. Entonces hubo que practicar un legrado, por supuesto, en el hospital de la ciudad donde vivo. Y en el transcurso de la intervención, que se suponía que era una intervención breve, pequeña y que no tenía más importancia, pues me perforaron el útero con una consiguiente hemorragia que puso en peligro mi vida. Y entonces, bueno, pues yo no sé cómo, allí en la mesa de operaciones, yo ya estaba fuera, me salí de mi cuerpo, no sé cómo salí, pero me vi por detrás de mi cabeza, tuve una visión por detrás de mi cabeza y luego me vi proyectada desde arriba, desde el techo de la otra parte, mirando hacia abajo, y yo veía mi cuerpo tendido, con el cual no tenía ningún vínculo, sabía con seguridad que era yo, pero no me relacionaba con él. Veía también el equipo médico. Fue una visión como general, ¿vale? No me centré en los detalles, pero yo veía esa visión desde arriba y estaba absolutamente tranquila, íntegra, completa, pero sobre todo además en un estado de profunda paz. Era una paz que me hizo sentir que esa realmente la que era yo, lo que soy yo, es lo que estaba ahí arriba en ese techo del quirófano y que tenía esa imagen de abajo y oí como los médicos decían que se nos va, que se nos va. Y yo intenté interactuar y les dije, os estoy oyendo, pero nadie contestó, evidentemente. Ya me di cuenta que ellos
que no estábamos en la misma zona, que no podíamos interactuar del mismo modo, y yo me dediqué ya a observarme a mí misma porque me di cuenta de que esa realidad sobre mí era mucho más grande que lo que yo puedo tener en este mundo y con este traje, ¿no?, de carne y con esta experiencia aquí en las tres dimensiones. Tenía mucha mayor conciencia, mayor sabiduría, la sensación de que yo era mucho más de lo que siempre he pensado que era cuando estaba o estoy en el cuerpo físico. Una sensación absolutamente plena y certera que me dio esa respuesta tan ansiada durante tantos y tantos años. Entonces, para mí fue un antes y un después. No sé cómo, yo regresé al cuerpo. Eh, es verdad que la operación fue mucho más larga de lo que se calculaba. A la hora salieron a decirle a mis familiares que tardarían todavía y aún se retrasó la salida del quirófano bastante más. Después me llevaron a reanimación, tuvieron que transfundir un montón de sangre y con el riesgo de tener que volver a intervenirme para ver si había parado la hemorragia. A la primera persona que me encontré cuando salí del quirófano, cuando abrí los ojos de la anestesia, fue a mi marido. Y entonces le pregunté, dime qué ha pasado. Que yo sé que ha pasado algo. Y él me dijo, pero ¿cómo vas a saber tú que ha pasado algo si estabas anestesiada? Pero claro, es que yo lo había visto. Lo había visto, había oído a los médicos, yo sabía lo que había vivido. Y además es que es algo tan real que da igual lo que te digan, que tú lo tienes claro que eso es absolutamente, lo has vivido, es mucho más real que estas tres dimensiones. Hay una sensación de hiperrealidad y esa sensación de ser mucho más, ¿no?, de ser mucho más de lo que somos en este cuerpo físico. Entonces, evidentemente, esta circunstancia, esta experiencia me marcó totalmente. Ya tuve la certeza total de que no morimos, de que trascendemos, de que además somos mucho más que este cuerpo físico. Y eso de luz, ni vi de luz, por lo menos conscientemente. Luego es verdad que me han hecho regresión, una psicóloga especialista en regresiones, y ella sí que, bueno, en la regresión sí que salieron muchas otras cosas, pero yo nunca cuento nada más que de manera consciente. Pero para mí fue un antes y un después. Tenía una sensación, por un lado, claro, son sentimientos encontrados. Por un lado había perdido el bebé que quería, hay un duelo ahí, eso es evidente, pero por otro lado tenía esa certeza que siempre ansiaba. Entonces, hubieran querido contárselo a todo el mundo. Claro, al salir intenté contárselo a alguien de confianza y me encontré pues con esa sensación de que te están mirando, están diciendo, está el afectado del aborto no está bien o está emocionalmente inestable, y entonces ya me di cuenta que eso no podías contarlo tan alegremente. ¿Podrías contarme cómo cambiaron tus creencias religiosas y espirituales en aquella oportunidad? ¿En qué creías tú antes y en qué creías después? Esto trajo para ti una etapa de confusión. Yo tengo la suerte, o no sé si la suerte o lo que sea, que yo ya estaba en el mundo espiritual antes de la experiencia cercana a la muerte. Yo ya tenía un trabajo recorrido y una serie de cosas asumidas. Entonces, los cambios más importantes de mi experiencia, lo que me han llevado más al cambio, fue que yo, por ejemplo, antes de la experiencia cercana a la muerte, había decidido dejar el despacho de abogados en el que trabajaba. Yo era licenciada en Derecho y trabajaba con mi padre, que tenía un despacho, y decidí dejar la abogacía para dedicarme a, no sabíamos al principio lo que, pero después de la ECM, fue justo después de la ECM cuando encontré mi camino. Ya sabemos que no hay casualidades. Y empecé en el mundo del yoga, justo después. En cuanto me recuperé físicamente, ya me dediqué al yoga y de allí hasta hoy, que sigo dedicándome a yoga y a pilates desde hace muchísimos años. Entonces, ese fue el primer cambio importantísimo en mi vida que claro, ha delimitado, o sea, realmente es un cambio radical de dedicarse a leyes, a dedicarse al yoga, pues fue incluso un choque muy fuerte en el seno de mi familia, que es una familia pues muy académica, muy tradicional en muchas cosas, y claro, yo no cumplía las expectativas. Yo era la que iba a heredar el despacho, y entonces, claro, de repente dejo todo eso y me dedico a dar, como decía mi padre, clasecitas de yoga, ¿no? Algo así que no tiene ninguna importancia, pero yo era feliz.
Entonces encontré mi camino justo después de la ECM y además de eso, luego me he dado cuenta de que la ECM me ha servido, ha sido la preparación importante que yo necesitaba para poder acompañar a mi hijo Rodrigo, que nació posteriormente, cuando, ahora te pasaré a contar, enfermó y le tuve que acompañar en el proceso de trascender, de morir. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando se lo contaste a tus padres? ¿Y cómo reaccionó Rodrigo cuando ya tuvo la edad suficiente para que tú le contaras tu experiencia? Realmente la única persona que supo la experiencia completa, mi experiencia en el quirófano, fue mi marido, que como estaba en mi mundo espiritual también, estábamos los dos al unísono, él por supuesto lo entendía claro, y lo valoraba, pero ya no me atreví a contarlo completa a nadie más, salvo a mis hijos. Cuando tuvieron edad, en mi casa siempre se ha hablado de mi experiencia en el quirófano con toda naturalidad, siempre. Siempre les he dicho que no tuvieran miedo, que si nos moríamos su padre o yo, que no se preocupasen, que estaríamos bien, que trascendemos, que no morimos. Lo habíamos hablado muchas veces, pero claro, eh, luego hay que aplicarlo a tu hijo y eso es muy duro, como humana y como madre, eso es muy duro. Rodri enfermó a los 16 años y trascendió a los 20 años, fueron 4 años de cáncer y allí, bueno, pues había que poner todo en práctica, todo ese bagaje que tienes, esas certezas que tienes sobre el otro lado, tienes que empezar a ponerlo y ir asumiendo que esto no se aplica a ti. Si se aplicara a mí hubiera sido más fácil, se aplica a tu hijo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues fue un trayecto duro, pero fueron unos años maravillosos, maravillosos porque fluyó el amor de una manera impresionante. Eduardo, mi marido, mi hijo Rodrigo, que estaba ya, claro, por supuesto, enfermito, y yo, pues hicimos una vuelta al mundo espiritual, pero muy profunda. Siempre habíamos estado, pero en ese momento nos dimos cuenta que había que tomar cartas en el asunto y había bueno, Rodrigo hacía meditaciones, tenía sus frases inspiradoras, bueno, pues jugábamos a las cartas de los ángeles desde siempre habíamos jugado en casa, desde hacía muchos años, pero desde la enfermedad de Rodri, pues poníamos más en práctica todas esas rutinas maravillosas. Y eso hizo bueno, que pudiésemos hablar con él de todo. Yo pude hablar con mi hijo de todo, de lo que es la muerte, del otro lado, y llegó un momento ya, bueno, pues la enfermedad fue muy dura, pero al final ya cuando ya estaba desahuciado, encamado, un mes antes de irse físicamente, habló. Yo sabía que esto iba a ocurrir, pero no sé, como madre, como humana, me costaba, pero el día que mi hijo me cogió de las manos, nos miramos a los ojos y me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Yo ahí me dio un vuelco el corazón, es evidente, porque es algo muy fuerte, es la experiencia más difícil de mi vida, la conversación más dura y más difícil de mi vida, pero fluyó todo. Estábamos, yo creo que asistidos realmente, es que fluyó, yo no podía mentirle, evidentemente, él estaba desahuciado y lo más normal era que se fuera. Entonces yo se lo dije, no te preocupes, cariño, si te vas, están tus abuelos y un montón de seres de luz para ayudarte. Y si te quedas, porque también por otro lado quise dejar una puerta abierta a la esperanza, porque a veces el alma hace un cambio de tercio, como pasó con mi hermano, que aunque se tiró de una séptima altura, está perfecto ahora, bueno, con sus operaciones, pero sobrevivió. Nunca sabes si puede hacer un cambio de tercio, pero entonces hablé con toda sinceridad, hablamos de la reencarnación, como cursos escolares, hablamos del más allá, hablamos de que lo único que tenemos es el presente y realmente con la enfermedad de Rodri es una de las grandes lecciones que tuvimos. Vivimos el presente porque es lo único que teníamos. El futuro era absolutamente incierto, pero el futuro mañana era incierto. Y eso nos hizo, pues eso, ser absolutamente amables, amorosos. Él fue el más empático del mundo, él nos tranquilizaba y fluyó la comunicación, fluyó el amor de una manera increíble. Pero después de esa conversación, al final de la conversación, también le dije, por supuesto, que si se iba, que no se preocupara, que estaríamos bien, porque yo sé que eso es algo muy importante y además lo tenía claro, es que tenemos que sobreponernos a esto. No sabía cómo, pero sabía que lo conseguiríamos. Y, y al final de la conversación le pedí
que por favor, si se iba al otro lado, que me enviase algún guiño desde el más allá. Y así lo hizo. Bueno, la experiencia de Rodri durante este último mes, después de esta conversación, fue muy dura, pero maravillosa porque vimos cómo actuaba el alma, su alma, cómo ya no era un chaval de 20 años, sino era un ser poderoso, inmenso, que aceptó lo que le venía, no se resignó, sino lo aceptó con una sonrisa y abrazó la experiencia que estaba viviendo y nos ayudó a nosotros a transitarla. Nos daba paz, nos calmaba, nos apoyaba, nos cuidaba incluso. Entonces fue una experiencia muy dura, pero una experiencia llena de tanto amor, que la repetiría las veces que hiciera falta. Y bueno, Rodri, eso, fuimos viendo cómo su alma hacía conexiones y desconexiones con el cuerpo. Hubo gente que, que vio a mi lado, estando Rodri en la habitación contigua, encamado, vio una bola de luz y después esa persona, que es una persona muy cercana a Rodrigo, recibió imágenes felices con Rodrigo como despedida. Vimos eso, vimos cómo él interactuaba y nos estaba preparando el camino a unos y a otros. Luego, cada vez que venía alguien a despedirse de él le hacía sentir paz, le hacía sentir que no pasaba nada, que todo estaba bien, la gente entraba angustiada y se iba con paz, con calma. Luego también hubo un episodio justo al final, cuando ya estaba en proceso de sedación, pero todavía no había perdido el conocimiento, pues lo poco que podía hablar, porque estaba ya muy débil, lo último que dijo, bueno, él tenía un tumor en el hombro izquierdo, perdón, derecho, tenía un tumor en el hombro derecho y él, bueno, tenía muchos tumores, pero me refiero a este porque es el que marca la diferencia. Él no podía levantar el brazo bajo ningún concepto, pero el último gesto que hizo fue, yo estaba en ese lado derecho, mi marido en el lado izquierdo, y él levantó ese brazo que era físicamente imposible, nos dio un abrazo a los dos y nos dijo, os quiero, un abrazo conjunto. Entonces ahí también vimos cómo realmente el alma tomaba el mando y cómo ya no era ese ser que no podía mover el brazo, cuyo cuerpo estaba destrozado por el cáncer, sino que era ese alma poderosa que puede vencer cualquier limitación, incluso las más fuertes a nivel humano. Fue muy bonito, muy duro, pero muy bonito. Y, y bueno, también en un gesto de amor, la mañana de trascender fue un lunes, eh, estaba ya sedado, con la respiración que anuncia que falta poco, pero yo estaba, de verdad, estaba inquieta porque esa respiración, aunque yo sé que ya no estaba ahí, pero eso ya teníamos que darle permiso para irse. Y entonces en un momento dado me quedé sola en la habitación y le dije, Rodri, sal de ahí, sal de tu cuerpo, vete hacia la luz, mira a ver qué hay por ahí. Y en ese momento justo llegó el médico, la médico, abrimos la puerta para hablar con ella y en el momento que abrimos la puerta y hablamos un momento con ella, a la vuelta él ya se había ido. En un acto de amor se fue, evitándonos ese último suspiro que imagino que debe ser tan duro. Fue toda una experiencia impresionante de amor, de conexión, de profundidad, y estuvimos muy asistidos. Yo sentí que estábamos muy asistidos, muy protegidos, muy acompañados. Nada, una vez trascendió Rodrigo, como siempre ha sido un chico muy responsable, muy obediente y muy comunicativo. Enseguida empezó a enviar señales, una primera señal a las 2 horas de trascender a su profesora de inglés, que fue la que me había visto esa bola de energía a mi lado, con la que tenía mucho feeling. Y a los 2 días a su padre y a mí. Y empezó a darnos una señal, otra señal, otra señal. Claro, nosotros estábamos abiertos. Yo sabía que él no estaba muerto, yo sabía que estaba vivo, lo tenía claro por mi experiencia en el quirófano. Entonces, estábamos absolutamente abiertos, con mucho dolor. Eso es normal, porque claro, tu hijo, sabes que físicamente ya no lo vas a tener más, pero por otro lado estábamos absolutamente abiertos. Entonces fueron llegando esas señales una y otra y otra y otra. Y yo ya decidí que tenía que cambiar y hacerlo de otro modo. Así como cuando tuve la experiencia en el quirófano me callé y no se lo conté nada más que a mi marido y a mis hijos, esta vez no podía hacer lo mismo. Una vez que se te muere un hijo, dices, es que me da igual que piensen que estoy loca.
es que me da igual. Y entonces con cada persona con la que quedábamos o con la que hablábamos, yo les contaba las señales que Rodrigo nos estaba enviando. Y lo que ocurrió fue que cuando yo les nombraba esas señales, ellos me decían, pues yo también he recibido, he soñado con él y me ha dicho esto, o me ha pasado esto, que yo tal, o es que he tenido esta sensación en el cuerpo. Y entonces me di cuenta que no era solo a nosotros, sino que esas señales las estábamos recibiendo muchas personas, tanto de su entorno, sus amigos, nuestros amigos, familiares, gente de unas partes de España, de otras partes, yo soy de España, eh, gente inconexa, gente que no tenía, no había despertado espiritualmente, incluso, y otras personas que sí, había de todo. Entonces, él se había prodigado dando señales maravillosas para que la gente supiera que estaba bien. Y bueno, pues eso siguió así, continuó así. Y es verdad que yo inicié una rutina de comunicación con Rodri desde el día primero. Como murió en pandemia, no pudo estar en el tanatorio nadie, casi nadie. Los 15 justos más íntimos no se pudo, no se podía. Entonces escribí una nota para todo el mundo diciendo que Rodri ya había trascendido y que nos íbamos a convocar a las 10 de la noche de España durante 3 días seguidos y que cada uno, el que quisiese rezase, el que no, pues le enviase energía, el que quisiese simplemente que tuviese un pensamiento hacia Rodri. Y así lo hicimos. Y yo empecé ahí una rutina de comunicación con él. Yo ese día, aparte de meditar y de hablar con él, utilicé las cartas que habíamos utilizado durante 25 años en casa, las cartas de los ángeles, y decidí que desde entonces el que me iba a contestar era él. Entonces inicié esa rutina de comunicación con él, que sigo hasta el día de hoy. Ahora hace ya 4 años, casi y medio, que Rodrigo ha trascendido. ¿Y qué ocurrió? Pues que a medida que vas enfocándote en el mundo espiritual y vas desarrollando esas rutinas diarias, pues se van despertando facultades también. Entonces, pues bueno, de repente a los 6 meses aproximadamente ya tenía más de 50 señales y oí en el oído izquierdo, que lo oigo por ahí a Rodri, escribe un libro. Y entonces escribí un libro, el libro fluyó maravillosamente, lo escribí en menos de 3 meses, entre ratos que tengo entre semana, entre clases y clases, los fines de semana nos vamos fuera, con lo cual solo entre semana y a ratitos. Y fluyó maravillosamente, fue escrito muy rápido. Yo estoy segura que me asistió él, lo tengo claro. Y, y bueno, pues luego el libro pues, se publicó y poco a poco salieron charlas, padres en duelo con los que estábamos hablando, Rodri siguió enviando más señales y más señales y más señales. Entonces, bueno, pues al final él nos ha impulsado a ese cambio vital que aunque ya estábamos en la espiritualidad, nos hemos tenido que mojar, hemos tenido que salir, yo he tenido que salir a la palestra a hablar, como estoy haciendo contigo, contar mi experiencia y, y todo esto ha potenciado que mi relación con él continúe. Entonces hemos ido encontrando medios de comunicación maravillosos y yo sigo en comunicación con mi hijo, de muchos modos. Quería preguntarte si tú crees que ustedes hicieron un pacto de vida o un pacto prenatal para lograr esto, porque tú has traído mucho confort y consuelo a otros padres. Lo tengo claro, ¿eh? Tengo claro que eso es un pacto de almas, lo tengo clarísimo, porque además es que cuando echas la vista atrás vas atando cabos y te vas dando cuenta de que cosas que han pasado en tu vida tienen sentido y te marcan que ha habido un pacto. De hecho, mira, yo siempre tuve miedo atroz a la muerte de un hijo, pero un miedo exacerbado, que no era natural. Y yo me acuerdo, mi médico de confianza, mi médico homeópata, que además es amigo, me decía, Gretel, esto tranquilízate, que es un constipado o que es lo que sea, un virus. Pero yo tenía un miedo, yo tenía la sensación de que un hijo mío se iba a morir. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo un día en que recibí una imagen, me dieron, yo creo que mi equipo de luz o quien sea que me asiste, me dio una imagen para que me tranquilizase un poco y vi a mis 2 hijos ya más mayores en la cocina de mi casa con barbita. Claro, yo al verlos con barba dije, pues ya está, me relajo porque no será. Pero claro, es que Rodri enfermó a los 16 cuando ya tenía barbita. Entonces yo luego con el tiempo me he dado cuenta, claro, y esa sensación la tenía porque sabía que iba a ocurrir. Y no solo eso, fíjate tú, entre esas cosas que vas analizando, Rodri empezó
el cáncer en su tibia izquierda, ¿vale? Fue el primer tumor que se le manifestó. Pues Rodri siempre, luego una vez enfermo nos dijo, yo siempre le he tenido manía a mis tibias. ¿Cómo un niño le puede tener manía a unas tibias? A un niño le pueden gustar sus orejas o no gustar, o le pueden gustar los hombros o no gustar, pero eso no es más que una, ¿sabes? Es una cuestión. ¿Pero las tibias? ¿Por qué no le gustaban las tibias a mi hijo? Es raro. Entonces, claro, ahora entendemos que él sabía que en las tibias iba a empezar su proceso de desencarnar. Por eso es cierto que yo lo tengo clarísimo, esto ha sido un pacto de almas y de hecho él nos está acompañando, nos está guiando en cada fase de este después de su trascendencia física. Nos va indicando el camino, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, van saliendo cosas y nos dejamos guiar. Hablo en plural porque mi marido, pues, aunque él no ha tenido experiencia cercana a la muerte ni ha escrito el libro, pero está conmigo en todo y nos va guiando. Entonces sí, estoy absolutamente convencida de que esto es un pacto previo que hicimos antes de encarnar. ¿Le has enseñado a otras personas también a estar atentos para recibir señales de sus seres queridos? Mi intención, por supuesto, es crear un poquito de esperanza, dar un poco de esperanza, porque la muerte de un hijo es algo durísimo. Yo he vivido la muerte de mi hermana, la muerte de mi padre, la muerte de amigos, pero la muerte de un hijo es que supera cualquier, para mí, claro. Aunque entiendo que cada persona, la muerte de su ser querido es la más importante y es como tiene que ser. Pero sí que es cierto que yo lo he hecho siempre desde ofrecer un poco de esperanza, porque yo tengo esa certeza, gracias a la experiencia del quirófano, de que están vivos. Y luego gracias a todas esas señales maravillosas que Rodri que nos ha enviado. Pero luego me he dado cuenta que esto, claro, evidentemente le pasa a todo el mundo, le pasa a mucha gente. El que se abre al otro mundo recibe señales. Y sí, sí que me he dedicado a ayudar a otras personas a que entiendan el lenguaje de las señales. Incluso he hecho talleres para aprender a comunicarnos con ellos. De hecho, ahora en este momento estoy realizando un taller para Intangible Lab, en el que también estamos trabajando todo ese tema de comunicación con nuestros seres queridos. No como medium, sino como persona física con tu ser querido, que hay un nexo de amor. ¿Vale? Aunque también es verdad que yo he indagado el tema de la mediumidad, hemos hecho cursos de mediumidad que Rodri nos ha dirigido a ellos a través de señales muy claras y mi marido y yo de vez en cuando hacemos sesiones de mediumidad conjunta, en dupla. Pero aparte de eso, sí, es esa sensación de que todos podemos comunicar con ellos, simplemente hay que poner un esfuerzo, es como aprender un idioma. Claro, tú si quieres aprender inglés, pues tienes que aprender vocabulario, un poco de léxico, tienes que hacer ejercicios. Pues aquí es lo mismo, tienes que poco a poco ir afinando tu sintonía para poder vibrar y para poder entender lo que nos llega. Entonces sí, yo creo que lo que más satisfacción me produce es poder ayudar a la gente que está en duelo. Mucha gente piensa que la muerte es un final. Sin embargo, para las personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte no es el final. ¿Qué le dirías tú a alguien que acaba de perder a su hijo o a un ser querido sobre la muerte? Bueno, yo le diría que no puedo ponerme sus zapatos porque yo tengo la vivencia de que no existe, pero yo que he perdido para mí lo que más quiero en este mundo, que es a mi hijo, pues he tenido esa certeza y sé que está vivo. No sé si le puede ayudar, pero también que si te enfocas un poquito en el mundo espiritual, cuando pierdes un hijo que ya no tienes nada más que perder más importante, o tu ser querido, tu padre o tu madre o tu hermano, en la pérdida que para ti te afecta tanto, cuando te abres al mundo espiritual empiezas a entender las cosas. Y aunque no tengas una vivencia como hemos tenido tú y yo de una experiencia cercana a la muerte, no importa. Puedes recibir esas señales maravillosas que te dan también esa certeza de que están ahí, de que están vivos y de que continúan a tu lado. Entonces, bueno, que hay que abrir la mente, por supuesto, ayudarnos de todo lo necesario, grupos de padres o grupos de duelo, psicólogos, lo que sea necesario, pero también es bonito reenfocar nuestra visión hacia el mundo espiritual. Mira, yo me doy cuenta como madre que he pasado y que estoy pasando el proceso de duelo de mi hijo, que cuando me enfoco en lo que no tengo de él, en su ser físico que me falta, me siento mal. Pero cuando llevo mi mirada a lo que él es ahora, ese ser bello de luz que me acompaña, que me nutre, que me inspira, que me guía, me siento bien.
Entonces, bueno, pues yo sé que mi trabajo, mi labor respecto a mí misma, que es mi trabajo personal, es ir reenfocando siempre la mirada hacia el mundo espiritual. Yo recomiendo que la gente por lo menos investigue, que vea vídeos como los que tú haces, que investigue, porque es que de verdad hay un mundo por explorar. Y se puede tener ese conocimiento y esa certeza también, aunque no hayas tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué le envías tú a una persona que está viendo este video y quiere ponerse en contacto contigo para aprender eso que tú enseñas? Pues nada, tienen mis contactos, los tiene ahí todos en las redes sociales, Gretel Botella, y luego también si quiere hacer un curso, está a través de Intangible, hacemos los cursos a través de Intangible Lab. Eh, pero bueno, si tiene alguna duda, me puede escribir a mí, ya sea por Facebook, por Instagram, y ya está. Yo estoy ahí para ayudar en lo que se pueda. Voy a incluir tus contactos en la descripción del video para que la Claro, gente pueda contactarte entonces. claro. Perfecto, perfecto. Perfecto. Todo lo Bueno, que podamos hacer, estupendo. muchas gracias por esta entrevista. Tu mensaje es muy esperanzador y muy importante para aquellas personas que han, no solamente para aquellas personas que han perdido un hijo, un ser querido, sino para todos los seres humanos, porque si hay algo que todos tenemos asegurado, es Eso que es. algún día vamos también a trascender. Y el único requisito para morir es estar vivo. Totalmente de acuerdo, Álvaro, totalmente de acuerdo. Bueno, Pues muchas muchísimas gracias. gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Escalera al cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por A.J. Parr. Miro hacia abajo, no hay ningún cuerpo. No hay un yo, pero sentí que seguía siendo yo. Y mi primer pensamiento fue, vaya, esto debe ser el cielo. Todo lo de la Biblia, Jesús, Dios, es realmente cierto. Así que hubo mucha actividad que estaban haciendo durante ese tiempo. Sé que estaban trabajando muy duro en mí, pero durante todo el tiempo que estuve ausente fui al cielo. En cuanto a lo que estaba experimentando, fue maravilloso. Yo pude ver a Dios y ver a Jesús. ¿Quién eres exactamente? No eres igual a estos, porque él no era igual a los otros ángeles. Y él parecía ser el que emanaba este amor increíble más que cualquier otro. Y simplemente me miró y dijo, yo soy a quien tú llamas Señor. Y para mí solo hay una persona en toda la historia a la que llamo Señor, y ese es Jesús. Y, sabes, este era Jesús frente a quien yo estaba sentado, y eso realmente me sobrecogió en ese momento. Recuerdo sentir toda esa luz, ser visto en la luz a mi alrededor, y yo solo, como cuando estás en un estado profundo de meditación, cuando vas tan profundo que no ves lo que te rodea, simplemente te conviertes en uno con la luz. Sí, así que eso fue lo que me pasó. Me convertí en uno con la luz. No puedo morir ahora mismo. ¿Me aceptarás de nuevo? Tengo mucho que hacer en este momento. Dije, no, tú me hiciste una promesa y necesitas cumplir tu promesa. Así que bienvenido al cielo. Escalera al cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por A.J. Parr. Este ha sido el podcast de A.J. Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.